Artículo de estudio número 42. El siguiente artículo se estudiará durante la semana del 14 al 20 de diciembre. ¿Cómo llevar a un estudiante al bautismo? Parte 2. Texto temático. Presta constante atención a tu conducta y a tu enseñanza. 1 Timoteo 4:16. Canción 77. Luz en un mundo oscuro. Avance. Cuando le damos clases de la Biblia a una persona, tenemos el honor de enseñarle cómo quiere Jehová que piense, sienta y actúe. Este artículo nos dará más sugerencias para ser mejores maestros. Párrafo 1. Pregunta. ¿Por qué decimos que la labor de hacer discípulos es una obra que salva vidas? La labor de hacer discípulos es una obra que salva vidas. ¿Por qué decimos esto? Recordemos que en Mateo 28, 19 y 20, Jesús mandó: vayan, hagan discípulos y bautícenlos. Y sabemos que el bautismo es muy importante, pues es un requisito para los que quieren salvarse. La persona que desea bautizarse debe tener fe en que solo puede salvarse gracias a que Jesús murió por nosotros y fue resucitado. Por eso el apóstol Pedro les dijo a los cristianos: el bautismo ahora también los está salvando a ustedes, mediante la resurrección de Jesucristo. 1 de Pedro 3:21. Así pues, desde el momento en que alguien se bautiza, puede tener la esperanza de vivir para siempre. Párrafo 2. Pregunta. De acuerdo con 2 Timoteo 4, 1 y 2, ¿qué se espera de nosotros como maestros? 2 Timoteo 4, 1 y 2 dice: ante Dios y Cristo Jesús, que juzgará a los vivos y a los muertos, y por su manifestación y su reino, te ordeno solemnemente lo siguiente: predica la palabra. Hazlo con urgencia en tiempos buenos y en tiempos difíciles. Censura, reprende y aconseja seriamente, con mucha paciencia y arte de enseñar. Para hacer discípulos, necesitamos cultivar el arte de enseñar. ¿Por qué? Porque Jesús nos mandó: vayan, hagan discípulos y enséñenles. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo que no dejara de esforzarse en esa obra, y añadió: así te salvarás a ti mismo y también a los que te escuchen. No es de extrañar que le diera este consejo: presta constante atención a tu enseñanza. 1 Timoteo 4:16. En vista de que la obra de hacer discípulos tiene mucho que ver con nuestra enseñanza, queremos que ésta sea de la mejor calidad posible. Párrafo 3. Pregunta. ¿Qué veremos en este artículo? Todas las semanas les enseñamos a millones de personas las verdades de la Biblia. Pero como vimos en el artículo anterior, queremos saber cómo ayudar a más personas para que progresen y se bauticen. En este artículo veremos 5 cosas que deben hacer los maestros para llevar a los estudiantes al bautismo. Dejar que sea la Biblia la que enseñe. Párrafo 4. Pregunta. ¿Por qué debe el maestro controlarse al dar clases de la Biblia? A todos nos encanta enseñar sobre la palabra de Dios. Así que tal vez sintamos la tentación de hablar de ella sin parar. Ahora bien, al dirigir el estudio de la atalaya, el estudio bíblico de la congregación, o al dar clases bíblicas, no debemos hablar más de la cuenta. Dejemos que sea la Biblia la que enseñe. Para ello, el maestro tiene que controlarse y no intentar explicar todo lo que sabe sobre cierto tema o versículo. Compare lo que usted sabe ahora de la Biblia con lo que sabía cuando se bautizó. Lo más probable es que solo conociera las enseñanzas básicas. Si le tomó años tener el conocimiento que tiene ahora, no intente enseñarle a su estudiante todas las cosas de golpe. La nota a pie de página dice:
Vea el artículo. No cometa estos errores al dar un curso bíblico, de la Guía de Actividades de septiembre de 2016. Fin de la nota. Párrafo 5. Pregunta A. De acuerdo con 1 a los Tesalonicenses 2:13, ¿qué queremos que comprenda el estudiante? Pregunta B. ¿Cómo podemos lograr que la persona se exprese sobre lo que está estudiando? 1 a los Tesalonicenses 2:13 explica: Por eso nosotros también le damos constantemente gracias a Dios, porque cuando ustedes recibieron la palabra de Dios, que oyeron por medio de nosotros, no la aceptaron como palabra de hombres, sino como lo que de verdad es, como palabra de Dios, la cual también está actuando en ustedes, los creyentes. Queremos que el estudiante comprenda que lo que está aprendiendo viene de la palabra de Dios. Para lograrlo, animémoslo a que se exprese sobre lo que está estudiando. En vez de ser siempre nosotros quienes expliquemos los textos, pidámosle que explique algunos. Ayudémoslo a ver cómo puede él aplicarse personalmente lo que dice la Biblia. Hagámosle preguntas para guiarlo y para ayudarle a expresar lo que piensa y lo que siente sobre los versículos que lee. Por ejemplo, preguntémosle: ¿puede usted ver alguna cualidad de Jehová en este pasaje? ¿Cómo puede beneficiarle esta verdad bíblica? ¿Cómo le hace sentir lo que acaba de aprender? Lo más importante no es si aprende muchas cosas, sino si las ama y las pone en práctica. Párrafo 6. Pregunta: ¿por qué puede ser buena idea pedirles a publicadores de experiencia que nos acompañen a nuestros cursos bíblicos? ¿Les pedimos de vez en cuando a publicadores de experiencia que nos acompañen a nuestros cursos de la Biblia? Si uno de ellos viene con nosotros, podemos pedirle que nos diga qué le pareció la manera en que conducimos el curso y que nos diga si dejamos que fuera la Biblia la que enseñara. Para mejorar como maestros, tenemos que ser humildes. También podemos preguntarle si cree que el estudiante está captando lo que estudia. Si vamos a estar fuera durante 1 o más semanas, podemos pedirle que dirija el curso mientras tanto. Así no se interrumpirán las clases y la persona verá lo importantes que son. Nunca pensemos que el estudiante es nuestro y que nadie puede sustituirnos. A fin de cuentas, queremos lo mejor para nuestro estudiante y que nada detenga su progreso. Las imágenes para los párrafos 4 a 6 muestran que después de una clase bíblica, la hermana experimentada le da algunas sugerencias a la maestra para ayudarla a que hable un poquito menos. El comentario dice: pidamos a un maestro de experiencia que nos dé sugerencias para dejar que sea la Biblia la que enseñe. Enseñar con entusiasmo y convicción. Párrafo 7. Pregunta: ¿qué hará que el estudiante se emocione con lo que está aprendiendo? Es importante que el estudiante vea el entusiasmo y la convicción con que hablamos de las enseñanzas de la Biblia. Así es más probable que se emocione con lo que está aprendiendo. Quizás podamos contarle cómo nos han beneficiado los principios bíblicos en nuestra vida. Esto lo ayudará a ver que también pueden ser útiles en la suya. Párrafo 8. Pregunta: ¿cómo podemos enriquecer el curso bíblico y por qué? Mientras estudiamos, contémosle al estudiante experiencias de hermanos que hayan superado problemas parecidos a los que él tiene. ¿Podría beneficiarse del ejemplo de algún hermano de la congregación? Entonces pidámosle que nos acompañe. También podemos usar experiencias animadoras de la serie La Biblia les cambió la vida, que están en jw.org. Esos artículos y videos harán que vea los buenos resultados de guiarse por los principios bíblicos. La nota a pie de página dice: vaya a Sobre Nosotros, sección Experiencias. Fin de la nota. Párrafo 9. Pregunta: ¿qué podemos hacer para animar al estudiante a hablar con su familia y amigos de lo que está aprendiendo?
Si la persona está casada y su cónyuge no está estudiando, ¿por qué no lo invitamos a unirse a las clases? Además, animemos al estudiante a hablar con su familia y amigos de lo que está aprendiendo. Puede ser tan sencillo como decirle, ¿cómo le explicarías este punto a tu familia? ¿O qué texto usarías para explicarle esta idea a un amigo? Esta es una manera de preparar al estudiante para que se convierta en maestro. Entonces, cuando llene los requisitos para ser publicador no bautizado, podrá empezar a predicar con la congregación. Podemos preguntarle si conoce a alguien que esté interesado en aprender de la Biblia. Si nos dice que sí, contactemos con la persona lo antes posible y ofrezcámosle un curso bíblico. Mostrémosle el video ¿Cómo son nuestros cursos bíblicos? La nota a pie de página dice, en JW Library, vaya a Multimedia, a la sección Nuestras reuniones y ministerio, bajo la categoría Ayudas para la predicación. Fin de la nota. En las imágenes para los párrafos 7 a 9, se muestra que durante el curso la estudiante aprende a ser mejor esposa. Luego le cuenta a su esposo lo que ha aprendido. El comentario menciona: usemos experiencias de otros hermanos para ayudar al estudiante a guiarse por los principios bíblicos. Animar al estudiante a hacer amigos en la congregación. Párrafo 10 pregunta: ¿cómo puede el maestro imitar el buen ejemplo que dio Pablo según 1 a los Tesalonicenses 2, 7 y 8? 1 a los Tesalonicenses 2, 7 y 8 menciona: al contrario, los tratamos con amabilidad, como cuando una madre amamanta y cuida con ternura a sus hijos. Así que por el tierno cariño que les teníamos, estábamos decididos a darles no solo las buenas noticias de Dios, sino también nuestras vidas, pues llegamos a amarlos mucho. Los maestros deben interesarse de corazón por sus estudiantes. Deben verlos como sus futuros hermanos espirituales. Para ellos no es fácil dejar a sus amigos del mundo y hacer los cambios que necesitan para servir a Jehová. Por eso, ayudémoslos a encontrar amigos verdaderos en la congregación. Si nosotros pasamos tiempo con ellos en otras ocasiones aparte del curso bíblico, demostraremos que somos sus amigos. Mostraremos interés sincero si los llamamos, les enviamos un mensaje de texto o pasamos a verlos un ratito de vez en cuando. Párrafo 11 pregunta: ¿qué queremos que encuentren los estudiantes en la congregación y por qué? Un proverbio africano dice: se necesita un pueblo para criar a un niño. De manera parecida, podríamos decir: se necesita una congregación para hacer un discípulo. Por eso es que los buenos maestros les presentan a sus estudiantes a los hermanos de la congregación que pueden ser una buena influencia para ellos. Así los estudiantes pueden recibir el apoyo espiritual y emocional del pueblo de Dios. Queremos que cada estudiante sienta que tiene un lugar en la congregación y que forma parte de nuestra familia espiritual. Si logramos que se sienta atraído a nuestra amorosa hermandad cristiana, se le hará más fácil dejar de tener una amistad estrecha con personas que no lo ayudan a amar a Jehová. Si sus amigos del mundo le dan la espalda, sabrá que puede hacer amigos verdaderos en la organización de Jehová. En las imágenes para los párrafos 10 y 11, vemos que la estudiante y su esposo pasan un rato agradable en casa de una de las hermanas que ella conoció en el Salón del Reino. El comentario dice: animemos al estudiante a ser amigos en la congregación. Recalcar la meta de la dedicación y el bautismo. Párrafo 12 pregunta: ¿por qué debemos hablar con el estudiante acerca de la dedicación cristiana y el bautismo? Hablemos sin miedo de la dedicación cristiana y el bautismo. Después de todo, nuestra meta al dar clases bíblicas es ayudar a las personas a bautizarse y servir a Jehová. Si la persona ya lleva unos meses estudiando de manera regular
y sobre todo si ya ha empezado a ir a las reuniones, debe entender que el propósito del curso es ayudarla a hacerse testigo de Jehová. Párrafo 13. Pregunta: ¿qué pasos da el estudiante para llegar hasta el bautismo? El estudiante sincero de la Biblia da varios pasos para llegar hasta el bautismo. Primero llega a conocer y a amar a Jehová, y pone su fe en Él. Luego se hace amigo de Dios y de los hermanos de la congregación. Con el tiempo deja de hacer cosas malas y se arrepiente de sus pecados. Mientras tanto, su fe lo impulsa a hablar de la verdad con otras personas. Por último, se dedica a Jehová y se bautiza en símbolo de su dedicación. Sin duda, ese es un día muy feliz para todos. A medida que el estudiante vaya dando pasos, felicitémoslo con generosidad y animémoslo a seguir progresando. El comentario de la imagen para los párrafos 12 y 13 menciona: el estudiante sincero de la Biblia da varios pasos para llegar hasta el bautismo. Evaluar su progreso cada cierto tiempo. Párrafo 14. Pregunta: ¿cómo puede el maestro evaluar el progreso de un estudiante? Se necesita paciencia para llevar a un estudiante a la dedicación y al bautismo. Pero tarde o temprano tenemos que averiguar si desea servir a Jehová o no. ¿Se ve que se esfuerza por obedecer los mandatos de Jesús? ¿O solo estudia porque le parece interesante aprender sobre la Biblia? Párrafo 15. Pregunta: ¿qué cosas demuestran que un estudiante está progresando? Analicemos cada cierto tiempo qué progresos está haciendo el estudiante. Por ejemplo, ¿expresa lo que siente por Jehová? ¿Le ora? ¿Le gusta leer la Biblia? ¿Va a las reuniones con regularidad? ¿Ha hecho los cambios que sean necesarios en su vida? ¿Ha empezado a hablar con su familia y amigos de lo que está aprendiendo? Y por encima de todo, ¿quiere ser testigo de Jehová? Si no está avanzando en ninguno de estos campos, tratemos de averiguar con prudencia el motivo y luego hablemos de ello de manera bondadosa pero franca. La nota a pie de página dice: vea los artículos "El amor y la gratitud a Jehová conducen al bautismo" y ¿está usted listo para bautizarse? De la Atalaya de marzo de 2020. Fin de la nota. Párrafo 16. Pregunta: ¿cuándo sería recomendable dejar de darle clases bíblicas a alguien? Analicemos también cada cierto tiempo si debemos seguir dándole clases de la Biblia a alguien. Preguntémonos: ¿se prepara para cada sesión? ¿Tiene interés en asistir a las reuniones? ¿Ha dejado las malas prácticas? ¿Se ha salido de la religión falsa? Si la respuesta a estas preguntas es no, seguir dándole clases sería como empeñarse en enseñar a nadar a alguien que no se quiere mojar. Si la persona no valora lo que está aprendiendo y no está dispuesta a hacer cambios, ¿por qué seguir con el curso? Párrafo 17. Pregunta: ¿qué debe hacer el maestro de la Biblia a fin de prestar constante atención a su enseñanza, como dice 1 Timoteo 4:16? La labor de hacer discípulos es una responsabilidad que tomamos muy en serio. Queremos ayudar a nuestros estudiantes de la Biblia a llegar hasta el bautismo. Por eso dejaremos que sea la Biblia la que enseñe y enseñaremos con entusiasmo y convicción. Animaremos al estudiante a ser amigos en la congregación. Recalcaremos la meta de la dedicación y el bautismo, y evaluaremos el progreso del estudiante cada cierto tiempo. ¡Qué felices nos hace participar en esta obra que salva vidas! Por tanto, esforcémonos al máximo por llevar a nuestros estudiantes de la Biblia al bautismo. La siguiente es información suplementaria. Lo que debe hacer el maestro.
1. Dejar que sea la Biblia la que enseñe. Controlarse para no hablar más de la cuenta. Y pedir a maestros de experiencia sugerencias para mejorar. 2. Enseñar con entusiasmo y convicción. Dejar que el estudiante vea que a usted le emocionan las verdades de la Biblia. Usar experiencias de hermanos que pusieron en práctica lo que aprendieron. Y animar al estudiante a hablar con otros de lo que está aprendiendo. 3. Animar al estudiante a hacer amigos en la congregación. Interesarse de corazón por el estudiante. Presentarle a hermanos que pueden ser una buena influencia para él. Y hacerle sentir que tiene un lugar en la congregación. 4. Recalcar la meta de la dedicación y el bautismo. Ayudar al estudiante a dar los pasos que lo llevarán al bautismo. Y animarlo y felicitarlo con generosidad. 5. Evaluar su progreso cada cierto tiempo. Tratar de ver si desea servir a Jehová o no. Y, si no está progresando, hablar con él de manera bondadosa pero franca. De vuelta al artículo. ¿Qué aprendió en este artículo? ¿Por qué es necesario que el maestro hable poco cuando da clases de la Biblia? ¿Cómo podemos ayudar a los estudiantes a acercarse a la congregación? ¿Y por qué no debemos tener miedo de recalcar la meta de la dedicación y el bautismo? Canción